Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, bueno, se ha detectado el paciente cero en el caso de las ovejas y continúan con los trabajos, ¿no? En toda la zona norte de la aparición de casos. Sí, así es, estamos trabajando intensamente los equipos de salud de las ovejas, de Andacollo y de Chosmalal, básicamente. Son los tres lugares de donde se nos desprenden los casos en la investigación epidemiológica comenzada en las ovejas. Hola, ¿se escucha bien? Sí, lo escuchamos. Perdón. Comenzada en las ovejas, el primer caso detectado la semana pasada. El jueves pasado concretamente, que fue el primer hisopado positivo, y a partir de ahí se desprendieron contactos estrechos, que son los que estamos estudiando y aislando a su vez para tratar de contener el brote desatado en la localidad de Las Ovejas y con ramificaciones en Andacollo y Chosmalal. Al día de hoy tenemos 20 pacientes confirmados con coronavirus en la localidad de Las Ovejas, 4 en Chosmalal y por ahora ninguno confirmado en la localidad de Andacollo. Localidad de Andacollo y área rural, porque también nos incluye el área de Guañacos, que está en investigación. O sea, ahí en Andacollo y en Guañacos, al haber estado esta persona, seguramente habrá aparecido algún caso sospechoso o algún contacto, pero no casos positivos. No tuvimos todavía casos positivos, tenemos, como se imaginarán, muchos testeos todavía pendientes de resultado, así que estamos todavía continuando con el trabajo de bloqueo. Obviamente de cada contacto estrecho que se positiviza se desprende una rama nueva de contactos, de esos contactos que hay que investigar. Por lo tanto, es como un árbol, ¿no? Esto uno parte de un tronco, pero se va ramificando en distintas ramas, cada vez más alejadas del tronco inicial, pero que tienen que ver con el primer caso, ¿no? En este caso, lo que estamos haciendo es justamente eso, tratando de, a medida que se nos van positivizando pacientes, ir buscando ramificaciones hacia contactos estrechos de esos pacientes que van positivizando. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, Ignacio te saluda. Hola Ignacio, ¿cómo te va? Sabes que uno ve los números, ¿no?, en el norte neuquino y se ve como un crecimiento, un incremento de casos. Bueno, mantuvieron muy bien la situación a lo largo de toda la cuarentena prácticamente, pero a la vez se han preparado muy bien para hacer frente y poder en algún punto contener y detectar estos casos que se han presentado últimamente. ¿Cuál es el balance que hacen? Bueno, sí, claro, hemos tenido mucho trabajo de intentar evitar la llegada del virus lo máximo posible, sabiendo que en algún momento nos iba a pasar. La mejor vacuna que disponíamos en todo el mundo es la misma que teníamos nosotros acá: distanciamiento, medidas de protección, tratar de evitar contagiarse de persona a persona, todas las medidas que el aislamiento en Argentina, social y preventivo, fue dándonos como tiempo para prepararnos. Nosotros tenemos mucho trabajo en territorio, mucho trabajo en terreno, con agentes sanitarios, con equipos de salud en todos lados, así que la verdad que sabíamos que ante la llegada del primer caso íbamos a poder responder lo más adecuadamente posible e intentar bloquearlo. Esto, por supuesto que no es una batalla ganada, estamos corriendo contra el tiempo porque hay que, como yo digo, tratar de no tomarle la patente de atrás al coronavirus, ¿no? Siempre uno está corriendo atrás de él y hay que tratar de poder anticiparse un poco a su periodo de incubación entre organismo y organismo. Por lo tanto, hay que trabajar muchas horas contrarreloj tratando de justamente poder poner en aislamiento a la gente que pueda haber estado en contacto y luego mediante los testeos ir confirmándolo e ir descartando a los que no estaban con riesgo y a los que sí estaban con riesgo. Entonces es un trabajo donde si no tenés buen equipo plantado en terreno y buenos equipos de salud que respondan, es muy difícil conseguirlo. Por ahora, con mucho trabajo, creo que estamos avanzando en el buen camino para ver si podemos contener este brote y que no pasemos a la etapa siguiente, que es por supuesto la circulación comunitaria, ¿no? Como ha pasado en tantos otros lados. Mientras más lo podamos controlar, probablemente más tiempo nos dé a poder tener
una situación sanitaria que podamos manejar bien sin tener que colapsar con las internaciones o con pacientes a terapia. Uh-huh. ¿Cuesta mucho erradicar, por ejemplo, en el norte que la gente comparte el mate? Bueno, es una muy buena pregunta porque la verdad que uno de los factores más comunes que encontramos es compartir el mate. Compartir el mate nos ha traído innumerable cantidad de contagios, evidentemente. Hay muchas situaciones que en las entrevistas el contacto más estrecho que han tenido con un positivo ha sido compartir un mate. Tal vez han tenido la distancia adecuada en una ronda de mate, tal vez han estado menos de 15 minutos, pero han compartido mate y aparecen positivos después. Así que la respuesta a lo que me preguntás es sí, es difícil erradicar la costumbre de tomar mate compartido, como en todos lados. Esto no es prioritario o exclusivo nuestro, de acá de Neuquén, es en todo el país, pero la verdad que el coronavirus aprovecha muy bien nuestra costumbre de matear. La verdad que es tan contagioso y tan rápidamente contagioso que el contacto evidentemente de la saliva, en cualquiera de sus formas, estornudo, tos, beso, compartir bebidas o compartir infusiones, como el mate nos trae problemas, sí, claro que sí. Pablo, a propósito de esto que Nico te preguntaba recién sobre el tema del mate, te consulto y sobre todo para remarcar, ¿no? En estos tiempos donde los casos van en aumento, ¿a qué consideramos contacto estrecho para que la gente tenga en cuenta esto a la hora de conocer cuál es la situación a la que estamos atravesando? Bueno, contacto estrecho está bien caracterizado como es que es el contacto que uno tiene con la otra persona durante un tiempo mayor a 15 minutos y sin guardar la distancia de 2 metros, que es la distancia de la que las gotitas de estornudo o de tos que cargarían a la partícula viral alcanzan en distancia a la persona que uno tiene enfrente o al lado. Esto es la definición, más de 15 minutos, menos de 2 metros característicamente. Y hay agravantes a esto que tienen que ver con el uso o no de tapaboca, con el compartir o no mate, así que digamos una combinación de estos factores son los que nos ayudan a definir contacto estrecho. Esa es la definición como para que la gente entienda qué llamamos estrechez de contacto. No es pasé y compré una cajita de fósforos y me fui, sino es una permanencia mayor con el organismo que puede estar infectando. Por supuesto que los intercambios de papeles, los intercambios de mercadería son un vehículo que puede estar indirectamente transmitiendo el virus, pero con la persona infectada, haber guardado una distancia menor de 2 metros y haber permanecido más de 15 minutos, ya define contacto estrecho. Bien. ¿Cómo sigue ahora? Bueno, siguen trabajando, decía recién, en los bloqueos, en conocer cada contacto estrecho que surge de estas ramificaciones, pero ¿cómo va a continuar el trabajo allí en el norte en los próximos días? Bueno, vamos recibiendo resultados del laboratorio y vamos con eso vamos pudiendo definir gente que tiene que dejar de estar aislado porque sus resultados van dando negativos, y vamos de esta manera buscando al momento en el que todos nuestros testeos den negativos. Cuando eso suceda, es probable que ya podamos asumir haber contenido el brote adecuadamente. Mientras sigan apareciendo pacientes positivos, no podemos asumir que controlamos el brote. Así que es un número muy grande de personas que se estudia y es un número muy grande de personas que guardan aislamiento, algunas durante menos cantidad de días hasta que los resultados estén pendientes, pero esto es lo que determina estar en fase 1 en las localidades en las que se ha determinado esto. Es una circulación por conglomerado, o sea que los casos están relacionados entre sí, no están dispersos perdidos unos con otros, sino que están eslabonados entre ellos, y en la medida que empecemos a tener resultados negativos es cuando recién podríamos empezar a hablar de brote controlado. Una situación parecida a la que ocurrió en otras localidades de la provincia, como Loncopué, Aluminé, Las Lajas en su momento. Cuando uno va leyendo el parte, ¿no? Todos los días el parte que emite el comité, ¿también se cuenta, particularmente lo que pasa en el norte neuquino, te pregunto, Pablo, lo del caso confirmado por criterio clínico epidemiológico, o en este caso no porque no hay transmisión comunitaria? Exacto, tal cual acabas de referirlo.
nosotros todavía no estamos. En la provincia se despliegan estrategias distintas, de acuerdo a si en circulación comunitaria o no. Nosotros tenemos una estrategia de contención y de bloqueo que tiene más que ver con esto que estamos haciendo. Nosotros en esa etapa de estrategia seguimos estudiando a todos los contactos estrechos, no asumimos por definición clínico-epidemiológica positivos sin tener que estudiarlos, como sí sucede en los lugares con circulación comunitaria. Entonces, las estrategias cambian y nosotros todavía estamos en una estrategia como al principio usó toda la provincia, que es el estudio de todos los contactos estrechos, porque estamos en una situación de brote sin circulación comunitaria aún. Bien, bueno, es un tema que preocupa porque el norte venía libre de casos y ahora estamos hablando otra vez de localidades con casos. Esperemos que pronto se pueda salir adelante. Pablo, te agradecemos este tiempo de haber dialogado con nosotros. No, gracias a ustedes y que tengan muy buena tarde. Hasta luego.